Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Adrián Gallardo, soy parte del equipo de Quine Intensivista y en esta ocasión, como hicimos hará un mes atrás, más o menos, hace un mes atrás, una jornada a Sí. propósito de trastornos temporomandibulares, pacientes traqueostomizados y trastornos deglutorios, disfagia y algo de anatomía y fisiología de la deglución. En este caso nos proponíamos, después de la repercusión que tuvo aquella jornada, mini jornada, nos proponíamos, entonces les decía, desarrollar un poco más este tema de los trastornos temporomandibulares asociados a los pacientes con intubación prolongada o con ARM, ventilación mecánica prolongada, que están durante mucha cantidad de tiempo con la boca abierta sin poder cerrar completamente la boca y ya vimos hace un mes atrás que esto traía trastornos en la articulación temporomandibular y que por supuesto se podían trasladar también a los problemas deglutorios que ese paciente mostraba. Así que nos pareció adecuado hablar un poco más sobre este tema, reforzar algunos conceptos o inclusive vertir algún concepto nuevo que nos haya mencionado en aquella ocasión. Así que los dejo ahora en compañía de Ricardo Galarza. Él es kinesiólogo, compañero de trabajo, es especialista en trastornos temporomandibulares, en la articulación, de la articulación, obviamente, temporomandibular, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, actualmente de la carrera de odontología. No recuerdo si era ortodoncia o qué, pero bueno, eso ya seguramente le Ortodoncia dirá. y odontopediatría, sí. Ahí va, ortodoncia, odontopediatría, y ya participó en una jornada previa, de manera que ya lo conocen. Así que vamos a arrancar ahora con esta presentación. Va a durar algún tiempo, queda grabada, por supuesto, como ya saben, así que los dejo directamente la palabra a Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como Adri me presentó recién, soy el licenciado Ricardo Galarza. Llevo más de una década trabajando sobre los trastornos temporomandibulares. En la Facultad de Odontología me desenvuelvo en lo que sería la cátedra de ortodoncia y en odontopediatría. Atendemos pacientes constantemente con estos trastornos que no pueden ser atendidos en sus sectores o en sus ciudades, ya que sobre estos temas no hay mucha gente o muchos profesionales que se dediquen a tratarlos. Entonces, lo que hicimos con Adrián es mezclar un poquito todo lo que son trastornos temporomandibulares y el abordaje que tiene en cuanto a un paciente post-extubación y la importancia que tenemos que nosotros que tener en cuenta para justamente ver que estos pacientes con trastornos temporomandibulares o que hayan salido de una extubación prolongada no contengan o no mantengan este tipo de patología sin ningún tipo de abordaje. Así que sin más presentación, voy a arrancar con esta pequeña clase. Bueno, vamos a hablar un poquito de la articulación temporomandibular. Esta definición está en el libro de Tortes-Niem, de Praxis de Osteopatía y Cráneo Lumbosacra, que me pareció que es la que contiene más conceptos entendibles, ¿sí? Ya que habla de que la articulación temporomandibular es una articulación que participa de forma directa e indirecta de una extensa serie de funciones: la masticación, deglución, la succión, la fonación de sonidos, la respiración y la mímica del rostro. Entendiendo que todo este tipo de funciones son habituales, son diarias y en muchas ocasiones hasta son nocturnas, tenemos que tener en cuenta de que es completamente habitual que la articulación temporomandibular esté en funcionamiento. Está formada por un cóndilo, el cóndilo de la mandíbula, que tiene forma cilíndrica, una fosa mandibular y un tubérculo temporal. Este tubérculo temporal se encuentra por delante de la articulación, ¿sí? Y por detrás de lo que se llama arco cigomático. Mismo entre el cóndilo y esta pequeña zona, esta pequeña fosa articular, se encuentra un disco, un fibrocartílago llamado disco articular. Este disco articular acompaña todos los movimientos del cóndilo y de la mandíbula cuando nosotros ejercemos este tipo de actividades hegemónicas. Pero también
hace que sectorice la ATM en dos partes, una parte superior y una parte inferior. La parte inferior es disco condilar y la parte superior es disco temporal. Estos sectores de los que estamos hablando están independientes en los movimientos, o sea, cada uno en las aperturas, los movimientos de apertura, de lateralidad o de protrusión o de diducción, van a tener diferentes tipos de movimientos de artrocinemática. Acá vemos una imagen que nos sirve mucho para poder evaluar y entender la topografía específicamente de la ATM. Y algunas estructuras que vemos en esta imagen a la derecha son estructuras que están directamente relacionadas con estos movimientos y con la estabilidad de la ATM. Esto quiere decir de que cuando tenemos algún tipo de alteración estructural o funcional, estas pequeñas estructuras van a mostrar o van a darnos a nosotros algún tipo de síntoma o signo que nos va a derivar en un trastorno temporomandibular. Ustedes, como ven en la imagen, vamos a localizar el conducto auditivo externo. Estamos hablando de la zona del oído. Esto funciona como el límite posterior de la articulación temporomandibular. Está compuesta por un sector de hueso trabecular y en su zona superior ya es otro tipo de hueso, es un hueso laminar que forma parte de lo que es el arco cigomático. Lo que ven ahí señalizado con la letra A es el disco articular. Este disco es bicóncavo, como lo pueden observar, y muchas veces en lo cotidiano lo escuchamos como menisco articular. Tenemos que tener en cuenta de que un menisco articular, como los meniscos de la rodilla, tienen su base plana y la superficie superior es cóncava, justamente para que los cóndilos estén apoyados en él. Pero en este caso, al ser bicóncavo, no se puede catalogar como un menisco, sino como un disco, justamente un disco bicóncavo. Con la letra B vamos a ver el ligamento bilaminar. El ligamento bilaminar actúa como limitante en los avances de este disco articular. O sea, es un ligamento que se encuentra en la zona posterior de la ATM y que tiene dos fascículos. Estos fascículos van insertados en lo que es el borde denso posterior del disco y no permite que la articulación o el disco exceda su posición anterior. El ligamento bilaminar, el ligamento colateral, lateral, acá con la letra C, está dibujadito con un color violeta. Este ligamento lo que hace es sostener y darle equilibrio a la articulación de forma lateral. O sea que todos los movimientos laterales del disco van a estar controlados por este pequeño ligamento. Y encontramos en la letra D el músculo pterigoideo externo. Es de vital importancia este pequeño músculo porque es un músculo intraarticular, es un músculo que va y se inserta en la zona anterior, o sea, en el borde denso anterior del disco, y tracciona en sus contracciones hacia adelante este disco para acompañar el movimiento. Tenemos que tenerlo en cuenta justamente porque es un músculo que tiene acción directa y es intraarticular. De esa manera, cualquier alteración muscular que tenga este músculo que estamos hablando y describiendo, va a tener una repercusión interna en la articulación ATM. Una vez que nosotros localizamos y entendemos que la ATM tiene un trastorno o una alteración, lo vamos a denominar como trastorno temporomandibular o TTM, también descrito. Estos trastornos temporomandibulares están descritos en la Asociación Americana Dental como todas las alteraciones funcionales del sistema masticatorio. Y en la imagen, que ustedes ven a su izquierda, vamos a ver cuáles son estos elementos del sistema masticatorio. Pueden ver que están los dientes, las pulpas de los dientes, encías, músculos elevadores, tanto el macetero como el temporal, acá expresado en la letra B. Vamos a ver también el músculo
macetero profundo, que actúa como un cerrojo de la articulación. Quiere decir que cuando nosotros apretamos los dientes, este musculito estabiliza y da compresión a la ATM. Vemos como el oído interno también forma parte de este sistema masticatorio, ya que muchas veces la sintomatología que puede referir nuestros pacientes en la consulta es justamente sobre el oído. Las otitis, las molestias, los acúfenos, ¿sí? Son todos síntomas que vienen desde el oído interno, pero están directamente relacionados con la articulación temporomandibular. Y también vemos muchos músculos de la estabilidad del cráneo. Acá pueden ver los músculos cervicales, esternocleidomastoideos, los digástricos, músculos infraioideos y los elevadores principales, el temporal y el macetero. Todo esto, por más de que cada vez su inserción se aleja más de la ATM, es importante tenerlos en cuenta ya que dan la estabilidad a la cabeza. Y esa estabilidad que nosotros deberíamos tener en la zona de la cabeza, justamente nos va a dar una base para que el funcionamiento de la ATM sea eficaz y eficiente y su gasto energético no sea demasiado y nos genere algún tipo de patología o dolor o trastorno temporomandibular. En esta imagen ustedes pueden ver que hay 6 variables de trastornos temporomandibulares. Yo elegí estas 6 variables, que no son las únicas, porque son las más comunes en nuestra consulta. Los pacientes suelen llegar con lesiones ligamentarias, alteraciones posturales, alteraciones oclusales, alteraciones de disco y alteraciones musculares. Y dejé para lo último lo que serían las parafunciones, porque es un concepto por ahí no tan explotado dentro de lo que es una consulta kinésica. Sí, en lo que es la consulta odontológica, donde los odontólogos tienen muchísima más información sobre lo que son parafunciones y cómo eso va deteriorando nuestro sistema masticatorio. Y cuando hablamos de parafunciones estamos hablando de la onicofagia, ¿sí? Una de las más comunes, sobre todo en chicos, y bueno, y en grandes también existe. Pero la más común y la que más se hace presente en una consulta kinésica es el bruxismo. En este caso, hablamos de bruxismo como una contracción involuntaria, puede ser nocturna o diurna, donde el paciente no deja de apretar o rechinar los dientes. Eso va a generar de a poquito dolores, ¿sí? En este sistema masticatorio, va a generar contracturas, va a generar molestias y obviamente a perpetuidad disfunciones de la mecánica de movimiento. Teniendo en cuenta esto que acabamos de hablar, me parece muy importante poder evaluar lo que es la posición cefálica de un paciente en ventilación mecánica. La posición más habitual es la semi-Fowler. Esta posición, que se encuentra a un paciente en 30 a 45 grados de supino, es muy habitual que suceda y que justamente el paciente permanezca mucho tiempo en esa posición. Ustedes pueden ver que el paciente tiene una leve extensión cefálica que justamente se utiliza o es funcional para que el tubo endotraqueal no se acode o no se comprima para que pase la vía aérea respiratoria. Entonces, para que pase este tubo, necesitamos que tenga una apertura mandibular de entre 1 y 2 centímetros. Y en muchas ocasiones también se utiliza un pequeño mordillo que es para mantener esta dimensión vertical o esta apertura mandibular durante este tiempo. Este pequeño mordillo trabaja unilateralmente, entonces eso nos hace a nosotros entender de que la interferencia de este mordillo es solamente de un lado, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Y vamos a tener un contacto que nuestro aparato masticatorio, en este caso los dientes, van a detectar de un solo lado. Entonces, a partir de este momento, nosotros estamos invadiendo la zona articular, la zona de la vía aérea respiratoria superior, con una posición que va a durar mucho tiempo y que además va a tener una interferencia y una constante posición que puede traernos problemas más adelante. La posición lingual va a ser baja porque por arriba va a estar el tubo, o sea, el tubo va a ir apoyado sobre la lengua para pasar sobre la tráquea, y esta posición lingual baja a nosotros nos va a dar información sobre la dilución, el sellado labial
y obviamente va a interferir en estas actividades hegemónicas de la mandíbula. Esta posición es sostenida durante 21 días aproximadamente, y hablo de aproximadamente porque en algunas ocasiones es más tiempo. Entonces ustedes imagínense de que cuando nosotros estamos hablando de unas actividades que son constantes, actividades mandibulares que son sostenidas de forma diurna y nocturna, durante 21 días no van a estar presentes y nuestro cerebro no las va a registrar. También tenemos en cuenta de que la articulación temporomandibular es una articulación sinovial que necesita lubricarse con la movilidad. Y si esa movilidad no está presente durante más de 21 días, estamos en un problema justamente articular. Y a lo que vamos a detallar ahora es cada una de estas variables de trastornos temporomandibulares para que se pueda entender un poco sobre lo que estamos hablando y las afecciones que pueden generarse en una intubación prolongada. La oclusión dental está descrita muy bien en el libro de Jeffrey Okeson, donde nos señala y nos muestra que existen tres tipos de oclusión dental. La oclusión dental de tipo 1, que acá la ven en la imagen como con la letra A, que es la oclusión dental más habitual, o sea, la mayoría de la población tiene este tipo de cierre mandibular, este tipo de oclusión dental. En la figura de la derecha van a ver ustedes cómo esos gráficos que están ahí, esas dos piezas dentales que podemos ver, son piezas dentales que están encajando una con la otra en una estabilidad mandibular. Cada diente tiene una cara vestibular y una cara palatina o lingual, ya sea del lado de adentro o de afuera, y diferentes cúspides. Las cúspides son las puntas de los dientes que deben ir apoyadas en las vertientes de cada una de estas estructuras. Las vertientes son justamente estos vectores en diagonal donde la cúspide va a ir apoyada y que cada una de estas cúspides nos va a dar a nosotros un centrado de lo que es la oclusión dental sin gasto energético y obviamente evitando de que estas piezas dentales sufran sobrecarga. La oclusión B sería la oclusión 2 de la mordida. Podemos ver que los pacientes, por ejemplo, van a cerrar y van a apretar los dientes carilla con carilla, cúspide con cúspide, teniendo sobrecarga sobre estas piezas dentales. En la posición C vamos a ver algo más retrognático, donde el mentón puede ser más chico o donde la maxilar superior puede ser más grande. Y en este caso también estamos teniendo carga sobre las piezas dentales. La oclusión 3 es la oclusión que vemos en la letra D, donde hablamos más que nada de lo que es una posición prognática, donde el paciente tiene el mentón, puede ser por una forma más amplia o puede ser que su estabilidad dental vaya más hacia adelante y eso nos genera a nosotros una posición prognática y un cierre oclusal distinto. Esta oclusión dental está totalmente relacionada con la posición de la lengua también. En muchas ocasiones, pacientes que, por ejemplo, de niño usaron el chupete demasiado tiempo, hace de que el cierre mandibular sea diferente. Entonces altera nuestro cierre, nuestra oclusión dental, y a partir de ahí empezamos a tener disfunciones justamente del aparato masticatorio. Totalmente relacionado con el cierre y el apoyo de los dientes, tenemos la posición cefálica. Para la posición cefálica, el gráfico de Brody, el que ven a la izquierda, es una forma muy fácil de entenderlo, ya que la importancia de este esquema o de esta estructura es que tengamos en cuenta de que las zonas óseas, como lo ven acá, el cráneo, mandíbula, la columna cervical, el hueso hioides y los mismos hombros, son puntos donde el resto de las estructuras blandas, en este caso los músculos, van a actuar como punto fijo y para traccionar en diferentes movimientos. O sea que se entiende de que si hay un acortamiento de las partes blandas en la zona posterior, que serían los músculos suboccipitales, el cráneo no le va a quedar otra más que rotar hacia atrás, teniendo una tensión de los músculos infra y suprayoideos y, concomitante a eso, los músculos masticatorios van a necesitar elevar la mandíbula justamente para que esta oclusión dental
aparezca. Recordemos de que usar la palabra normal no sería acertada, sino que cada persona cierra la boca o tiene una oclusión dental con la que vino de base, y a partir de ahí, más allá de que sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, los dientes van a necesitar estar en contacto. Tengamos también en cuenta de que los dientes son captores posturales, o sea que básicamente cualquier tipo de contacto dental que viaje hacia nuestra cabeza por el sistema trigeminal nos va a dar a nosotros una percepción de cómo tenemos cerrada la boca y cómo tenemos el apoyo mandibular y cómo las fuerzas musculares van a trabajar sobre estos contactos. En lo que sería la imagen de la derecha, yo agrupé estas tres estructuras, esta pequeña triada de huesos cervicales, piezas dentales y músculos hioideos. En realidad el hueso hioide. ¿Por qué hice esto? Justamente porque me interesó vean, que puedan ver la relación armónica que se encuentra en estas tres estructuras. Ustedes fíjense de que están básicamente en el mismo sector. Dientes, vértebras cervicales superiores, el atras y el axis, y el hueso de helioides, que tiene sus fuerzas con los músculos supra e infraioideos, que si se acorta en alguno de estos puntos, toda esta estructura de base va a modificarse. También en la masticación es necesario tener en cuenta de que la base, o sea, los músculos que salen a partir de los hombros se apoyan en la zona suboccipital, mismo los músculos infra y suprayoides van a estar trabajando de una forma lo más eficaz posible. O sea que si alguna de estas estructuras que ven al lado derecho, en la imagen de la derecha, está alterada, también va a alterar las fuerzas mecánicas que en este caso están dadas por los músculos. Y me resultó muy interesante que ustedes puedan ver la importancia de la musculatura sobre los factores posturales como factor de riesgo. Este es un trabajo que fue indexado en el año 2017, en el cual participamos, haciendo una, una evaluación postural de aproximadamente 300 pacientes, donde al hacer las variables pudimos identificar de que las alteraciones posturales más frecuentes en pacientes con trastornos temporomandibulares fueron la hiperlordosis lumbar, la antipulsión cefálica y el genuvalgo. Fíjense ustedes de que están todas estas alteraciones, están, digamos, bastante lejos de lo que es la articulación temporomandibular. La hiperlordosis lumbar, el genuvalgo. No hablo de la antepulsión cefálica porque, bueno, la estabilidad craneal es básicamente lo que estamos teniendo como punto de referencia ante una alteración postural. Pero sí es importante que lo tengan en cuenta y que lo puedan leer cuando quieran. Acá está la cita, porque encontramos algo que nos llamó la atención, sí, que es justamente que estas alteraciones posturales se repetían constantemente en los pacientes con trastornos temporomandibulares. De esa manera, podemos entender nosotros de que hay una relación muscular, ya sea por transmisión de fuerzas por fascias o por las mismas cadenas musculares, donde el trastorno temporomandibular se hace presente y si nosotros podemos abordarlo al paciente desde digamos, una vista general, vamos a mejorar claramente su sintomatología. O sea, no podemos focalizarnos nosotros en el dolor del paciente solamente en la cara, sino que muchas veces sucede que al paciente le tenemos que hacer una corrección postural, recetar plantillas, fortalecer miembros inferiores y muchas veces también poder darle fuerza y tonicidad a los músculos abdominales para que esa hiperlordosis se regularice un poco. Los TTM también existen en lo que es el abordaje fonoaudiológico, ya que el fonoaudiólogo va a abordar al paciente desde lo que sería la sexta función estomatognática, que es la función orofacial. O sea, es importante también tener en cuenta de que el sellado labial, la respiración nasal, la posición lingual, son factores que hay que controlar constantemente y hay que evaluar si están en una posición, vamos a decir, correcta. Y una tríada de trastorno temporomandibular está relacionada con su duración, con la frecuencia y con la intensidad. Esto quiere decir de que debemos saber
durante cuánto tiempo el paciente viene con esta patología o estos síntomas, cuál es su frecuencia, o sea, si el dolor aparece durante la noche, durante el día, todos los días, una vez por semana, o viene constante hace varios meses. Y la intensidad, si esa intensidad fue aumentando, fue bajando, y de esta manera nosotros podemos abordar al paciente y sacar información que nos va a servir para nuestro tratamiento. Cuando les hablé de posición lingual, estoy hablando justamente de que la lengua debe tener una posición superior sobre las arrugas del paladar y por detrás de los incisivos superiores. Recién cuando hablamos de la posición de Fowler, les comenté de que el tubo pasaba por arriba de la lengua, o sea que esta posición lingual no va a estar durante más de 21 días. La respiración nasal, bueno, qué decirles, obviamente que tampoco va a estar, y el sellado labial mucho menos. Entonces, todos estos puntos son importantes de rehabilitar, porque ustedes imagínense que esto es algo que se hace durante todos los días, durante toda la vida. 21 días sin hacerlas, nuestro cerebro va a tener una confusión importante, ya que todas estas funciones que son habituales no están dadas. Y en este caso, si vamos a la parte más estructural, al sistema ligamentario, también vamos a encontrar información importante, ya que esta posición nos va a generar tensiones, ¿sí?, sobre los ligamentos. Y dentro de los ligamentos encontramos ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Esta clasificación es interesante, ya que hablamos de ligamentos intrínsecos como los ligamentos que están directamente relacionados con la ATM, ligamentos que se encuentran tanto en la superficie articular como en diferentes sectores o diferentes estructuras de la ATM. Encontramos el ligamento colateral lateral, encontramos el ligamento temporomandibular en la figura superior izquierda, donde estos ligamentos lo que hacen es estar relacionados con la ATM y controlar y ayudar a los movimientos laterales de la misma. Los extrínsecos, tanto como el estilo mandibular, el fenomandibular y el pterigomandibular, son ligamentos que no están en contacto con la ATM, pero sí con la mandíbula y el cráneo. Estos ligamentos lo que hacen justamente es estabilizar la boca, estabilizar la mandíbula y trabajar como sostén, más allá de todos los músculos y los otros tejidos que se encuentran sosteniendo el mentón, pero de forma más profunda. Entonces, estos ligamentos no solamente van a controlar y darle límites a los movimientos articulares de la ATM o de la mandíbula, sino que también nos van a dar un soporte de estabilidad. Existen dos ligamentos más, que son el disco malular de Pinto y el ligamento de Tanaka. Estos dos ligamentos son inconstantes. Hay trabajos que demuestran de que solamente un 29% de la población tienen estos ligamentos y justamente tienen su importancia, ya que son ligamentos que van del lado medial hacia la ATM. ¿Qué pasa? Su estructura suele pasar muchas veces por lo que es el tensor del tímpano. Y en este caso está totalmente relacionado con el síntoma más común o más habitual que por lo menos yo veo en mi consulta, que son los tinnitus y los acúfenos. Si este tipo de ligamento se encuentra en el paciente y hay una inflamación o hay algún tipo de distensión de este ligamento por algún traumatismo, por alguna hiperfunción, por alguna parafunción, ¿sí? Como les recuerdo de que hablamos de parafunciones como actividades involuntarias, tanto como sea el mordisqueo de objetos, el bruxismo, la onicofagia, van a darle al paciente una sintomatología que está directamente relacionada con el sector donde se insertan estos ligamentos, que repito, son inconstantes, no están en todos los pacientes, pero es importante tenerlos en cuenta. El abordaje del trastorno muscular es, va a tener un proceso, va a tener una forma de abordar, ¿sí? Nosotros podemos ver que en la función normal, cuando lo primero que aparece es una alteración, lo que va a provocar es un dolor muscular local. Este dolor muscular va a pasar a una cocontracción protectora, o sea que el músculo va a ponerse duro porque duele, y podemos obviamente ir directamente a una
resolución de esta patología abordando el músculo. Cuando esto avanza, pueden darse mioespasmos, músculos que se pongan completamente tensos, duros, o lo que se llama también trismus, donde el paciente queda con la boca cerrada porque el músculo no quiere movilizarse como habitualmente lo hace. También se puede abordar básicamente con un trabajo kinésico sobre la musculatura. Pero cuando esta función o esta alteración ya pasó un tiempo determinado y llega a tener efectos sobre el sistema nervioso central, el dolor muscular empieza a pasar a dolor miofacial o a mialgias de mediación central, o sea que son dolores o molestias que ya son inespecíficos, donde al paciente le duele un sector grande. Nosotros no podemos identificar que solamente le duele el macetero, sino que le duele la cara. Empieza a doler sectores del pómulo, sectores de la zona canina, sectores temporales, sectores de oído, donde tenemos obviamente muchísimos músculos que están actuando, pero en sí a nosotros nos va a dar un panorama inespecífico porque al paciente le va a doler todo un sector donde vamos a ver muchos músculos. Y en algunos casos, los trastornos miálgicos sistémicos, tanto como la fibromialgia, ya está relacionado más que nada con el paciente que tiene algún tipo de frustración justamente por estos dolores o por este tipo de sintomatología que ya no aguanta más y empieza a ser, digamos, un dolor intenso en toda la zona masticatoria, en toda la zona facial. Obviamente el abordaje sigue siendo con una resolución manual y un trabajo y una evaluación de todo lo que está sucediendo en la ATM o por lo menos en su zona muscular. Si esta patología aumenta o avanza en el tiempo, vamos a empezar a encontrar lesiones discales. Ustedes siempre tengan en cuenta de que estas afecciones de la articulación temporomandibular son de afuera hacia adentro. Cuando los músculos ya empezaron a funcionar mal, cuando las tensiones musculares empezaron a generar diferencias en nuestra articulación, vamos a empezar a ver lo que son las luxaciones discales, luxación anterior de disco y la luxación posterior de disco. La diferencia en el signo, la más importante, es que en una luxación anterior de disco, el paciente pueda quedar bloqueado en apertura. Eso quiere decir de que el paciente no pueda abrir del todo la boca, que su dimensión vertical quede reducida y que obviamente en el caso de que sea unilateral haya una desviación del mentón hacia el lado afectado justamente, porque el lado afectado es el que tiene el disco luxado hacia adelante y no permite que el cóndilo avance. Sin embargo, en la luxación posterior de disco, vamos a tener un paciente que queda con la boca abierta. ¿Por qué va a quedar con la boca abierta? Porque el paciente va a abrir la mandíbula, pero una vez que abrió la mandíbula, el disco va a viajar hacia atrás, ya sea por una alteración de la forma del disco, o ya sea por un traumatismo, o muchas veces puede pasar por algún tipo de erosión de la superficie articular ósea, y el disco va a quedar hacia posterior. ¿Qué sucede? El disco queda justamente en esta fosa temporal y cuando el cóndilo quiere volver hacia atrás, se encuentra que su espacio está ocupado por el mismo disco. El paciente va a quedar bloqueado con la boca abierta y en este caso en particular se hace una maniobra de tracción y de traslación posterior para que ese espacio se abra y que el disco pueda migrar nuevamente hacia la zona anterior. Entonces, si repasamos esto, la luxación anterior de disco genera que el paciente no pueda abrir la boca, sí, como habitualmente lo hace, y la luxación posterior hace que el paciente no pueda cerrar la boca. Es importante tener en cuenta esto justamente porque es lo primero que vamos a ver en nuestra consulta. Y también existen los trastornos discales con desplazamiento. Hemos escuchado muchas veces de que los clics articular o los movimientos que se realizan en la articulación son diferentes o empiezan a modificarse. Muchas veces los desplazamientos discales vienen con reducción. ¿Qué quiere decir eso? Como ven en la imagen de la izquierda, van a ver que el paciente empieza a abrir la boca, empieza a tener una relación disco-condilar, hasta que se escucha un pequeño ruido, un pequeño clic. Este clic hace referencia de que el paciente justamente montó el cóndilo sobre el disco y en ese caso se puede dar la congruencia articular que ven en la imagen de la izquierda
abajo de todo, donde el disco está interpuesto entre el cóndilo y la eminencia temporal, llegando a lo que se llama hora 12. La hora 12 quiere decir de que el paciente está con la boca abierta y hay un disco en el medio para que estas dos superficies articulares óseas no erosionen y no se desgasten. Cuando el paciente empieza a cerrar la boca, o sea que el cóndilo vuelve a su posición posterior, empieza a deslizar hacia atrás hasta que se vuelve a escuchar un clic. Ese clic quiere decir de que el disco se volvió a luxar hacia anterior. Es conocido como clic recíproco. Entonces, tenemos un clic recíproco en apertura y en cierre. Está hablando de que hay una luxación anterior que se luxa cuando el paciente abre la boca y se luxa cuando cierra la boca. El desplazamiento discal sin reducción es un desplazamiento en el cual ya el disco quedó totalmente luxado hacia anterior y no llega a tener esa posición sobre el cóndilo. O sea, muchas veces sucede de que, como ven en esta imagen, el disco queda plegado. Entonces, cada vez que el paciente abre la boca, empuja el disco hacia adelante y esa luxación anterior no tiene reducción. ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Y vamos a encontrar que el paciente no puede abrir la boca bien de ese lado, ¿sí? Tengan en cuenta siempre de que las ATM, tanto derecha como izquierda, funcionan en un movimiento de bisagra. Estas articulaciones trabajan en la mayoría de los movimientos de forma simétrica y bilateral. Si nosotros vemos a un paciente que viene con una deflexión, o sea que abre la boca y el mentón se inclina hacia uno de los sectores, hacia la derecha o a la izquierda, probablemente estemos en presencia de un desplazamiento discal sin reducción, donde este disco que ayuda a que la apertura sea completa no estaría en el lado afectado, ¿sí? Sino en el opuesto. Quiere decir, si el paciente abre la boca y su mentón va hacia la izquierda, el disco que esté comprometido o que esté luxado sin reducción es el del lado izquierdo. Lo mismo sucede si fuese a la derecha. O sea, a nosotros lo que nos va a dar es información sobre el lado afectado. Y muy importante a tener en cuenta en el tratamiento de un paciente con trastorno temporomandibular es el abordaje interdisciplinario. Este concepto se viene describiendo hace aproximadamente 10 o 12 años, desde que empezaron a entender de que la ATM no solamente es una articulación que es tratada por odontología, sino que también el kinesiólogo tiene su incidencia. Y en muchos casos, también la psicología. Ustedes pensarán de repente por ahí, ¿para qué o qué sentido tiene que la psicología esté en un trastorno mecánico corporal? Bueno, justamente porque el paciente que viene con algún tipo de alteración emocional muchas veces aumenta sus parafunciones, la onicofagia, el bruxismo nocturno, el mordisqueo, por ansiedad, por diferentes, eh, por diferentes atrofias emocionales, por diferentes situaciones que le transita y que obviamente nos puede generar depresión o algún tipo de malestar nocivo de la articulación y de la movilidad. El trabajo ortodóntico es muy importante ya que al tener unas piezas dentales con algún tipo de interferencia, como lo habíamos charlado hace un rato, va a hacer de que la mandíbula funcione de una forma anómala y obviamente estas articulaciones que trabajan de forma simétrica y bilateral empiecen a disfuncionar justamente por estas alteraciones o interferencias dentales. La fonoaudiología también es muy importante por lo que había mencionado hace un ratito sobre el sellado lingual, la posición lingual y obviamente el sellado de los labios. Todo esto es necesario tener en cuenta en el abordaje de un paciente con un trastorno temporomandibular. Y cuando hablamos de odontología es porque básicamente el paciente al primer profesional que consulta cuando le duele la boca es el odontólogo. En estos casos, el odontólogo puede desarrollar algún tipo de ortesis, ¿sí? Como una placa, sea de reposición o sea una placa de miorrelajación, la cual nos va a ayudar a nosotros a que cuando las actividades que son diarias y nocturnas estén
más que nada trabajando sobre el paciente, pueda tener una estabilidad y una menor carga. Entonces, es necesario que el kinesiólogo que atienda o que pueda tener en su consulta a un paciente con un trastorno temporomandibular sepa de que la derivación es importante para el éxito en nuestro tratamiento, ya que trabajándolo solamente desde la postura o desde el trabajo muscular, el paciente va a ser recidivante. Si el paciente viene con un dolor maceterino, muscular o de postura o cefálico, nosotros lo podemos tratar en nuestras primeras 2, 3 sesiones y el paciente va a mejorar seguramente, pero si su sintomatología o su afección tiene que ver con la parte psicológica porque está pasando por un momento malo, o tenga que ver con algún tipo de maloclusión dental y necesite algún tipo de ortodoncia, va a también necesitar un abordaje ortodóntico. Y en odontología sucede mucho de que un paciente que va por un tratamiento de conducto o algún tipo de implante o algún tipo de arreglo, tenga mucho tiempo la boca abierta. Entonces, en ese caso también se puede generar algún tipo de trastorno temporomandibular. Y dentro de lo que es la evaluación del trastorno, es una herramienta muy práctica el mapa de dolor del doctor Mariano Rocabado. Este mapa de dolor lo que hace es sectorizar la articulación en 8 puntos diferentes. Estos 8 puntos diferentes tienen también una progresión de lesión. Quiere decir esto de que a medida de que la articulación se va lesionando y esto perdura en el tiempo, como les comenté hace un ratito en lo que es una triada, ¿sí? Lo que hablaba de frecuencia, duración e intensidad, vaya deteriorando nuestra articulación y generando diferentes dolores, y en este caso en particular sobre las sinoviales. Recuerden ustedes de que las sinoviales las articulaciones sinoviales están preparadas básicamente para contener y para aguantar presiones y cargas. Fíjense ustedes de que tanto como las articulaciones de las manos, los dedos, que a veces suenan, podemos hacer sonar y no nos duelen, debería suceder lo mismo en la articulación temporomandibular, porque están preparadas para la carga. Sin embargo, como esta zona y este sector de constante movimiento eh, y con diferentes tipos de alteraciones a lo largo de un día, pueden deteriorar nuestra articulación y empiezan a generar sangrados, inflamaciones y molestias de distensiones. Entonces, el doctor Mariano Rocabado sectorizó justamente la evaluación en 8 puntos, donde el punto 1 y el 2, que habla de las cápsulas anteriores, tanto inferior como superior, las va a poder evaluar con una apertura de la boca y una palpación, y nos va a dar a nosotros información de lo que son las inestabilidades anteriores del disco. Si el disco empezó a avanzar en una patología, empezó a irse hacia anterior, va a ocupar estos sectores y distender estas cápsulas articulares. Una vez que ese disco cada vez vaya teniendo más inestabilidad de movilidad, vamos a pasar al dolor 3 y el 4, el ligamento colateral lateral y el ligamento temporomandibular. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de ligamentos, estos son los ligamentos que estabilizan la articulación de forma lateral. Entonces, la progresión de esta patología está avanzando. No solamente es anterior la hipermovilidad, sino que también empieza a ser lateral. Y cuando esto aumenta aún más, empiezan a tomar otros sectores el control del dolor. Empezás a tener dolores en la parte posterior, tanto en la cápsula posterior-inferior como en la cápsula posterior-superior, que son sectores donde el disco puede estar o ocupando un espacio o distendiendo estas mismas sinoviales. Y por último, el ligamento bilaminar, clasificado como dolor 7, que es el ligamento que restringe esta movilidad discal. Pero ¿qué sucede? El disco ya para este momento está totalmente luxado hacia adelante. Este ligamento está ocupando el espacio del disco y está siendo comprimido por lo que es el cóndilo. Y en una
y un estadio mucho más avanzado, cuando el cóndilo ya directamente empezó a tener carga sobre el borde denso posterior, o en este caso la inserción del ligamento bilaminar, estamos hablando del dolor 8, el dolor de retrodicitis. Este dolor, esta zona de retrodisco, muchas veces suele ser a medida de que las diferentes cargas repetitivas lo empiezan a lesionar, empieza a deformarse y empieza a generarse justamente una alteración y un dolor hacia posterior. La mecánica obviamente que va a estar alterada y el paciente va a venir con mucho dolor en esa zona. Esta es una técnica o es una herramienta muy útil que no demora más de 1 minuto y medio, 2 minutos por lado. Lo que sí necesita es una constante práctica para que el kinesiólogo, en este caso, y también lo pueden reproducir los odontólogos, tengan un tacto en el cual entiendan de que cada zona es para palpar con mucha sensibilidad y también sepan ubicarse en los movimientos de la mandíbula y de la apertura y cierre, también las lateralidades de la ATM. Entonces, como conclusión de todo esto, es impensado separar la ATM de su entorno inmediato y del resto del cuerpo. Como lo hablamos recién, todas las estructuras del sistema masticatorio, al estar alteradas, nos van a generar un trastorno temporomandibular. Entonces es necesario que nosotros podamos evaluar no solamente las piezas dentales, no solamente los músculos, no solamente las posiciones cefálicas, sino que tenemos que hacer una evaluación general del paciente para poder encontrar información que a nosotros nos va a dar unas herramientas importantes en el abordaje. Y claramente que el diagnóstico precoz de estos factores determinantes o predisponentes pueden evitar la evolución de este trastorno articular degenerativo y perpetuante en la adultez. O sea que claramente si nosotros abordamos esto desde el principio, lo que vamos a tener es que el paciente más adelante no va a tener este desgaste articular, este desgaste de piezas dentales, o vamos a decir, este desgaste de todo lo que sería el sistema estomatognático, que es necesario controlar y cuidar constantemente. Yo les quiero agradecer mucho por este espacio que nos han dado y agradecerle a todos los que están escuchando esta charla. Y comentarles también de que estamos terminando, ultimando detalles para lanzar para el 2025 clases justamente y algunos cursos de ATM que van a estar siendo promocionados en mi página de Instagram, que ahí la van a ver, que está abajo de todos. También tienen mi contacto y mi correo por si necesitan hacer algún tipo de consulta. Y les agradezco nuevamente y si tienen alguna pregunta, acá estoy para escucharlos y darles mi devolución. Les agradezco, Adri, así que si querés, ya